como Dios. Nadie como Y después de Dios, Nadie como y María. después de María, Nadie como San José. un saludo para todos en el Señor. Nos encontramos en este bello programa Misionera, Esposa y Madre, pero hoy debería llamarse Misionero, Esposo y Padre, porque fueron las esposas las que nos mandaron hoy a nosotros acá a estar en este programa donde queremos seguir hablando de San José. Y para nosotros es una verdadera alegría poder reunirnos, hacer una tertulia en torno a este gran santo que tanto amamos, tanto queremos imitar, pero que yo creo que nos falta siempre por conocer más, nos falta siempre como por reflexionar más en torno a él y tener el regalo también de tener con nosotros a Rodri, que ha sido para nosotros también un enorme promotor de la devoción a San José, don Bernardo, su papá, tan enamorado de San José. Creo que Lazos ha tenido siempre una fuerte nota mariana. En el contexto de este año, una fuerte nota josefina, perdón. En el contexto de este año josefino, yo creo que es importante reflexionar más, llevar al movimiento a la consagración. La consagración a Jesús por María sigue siendo un eje fundamental, pero Dios quiere que nuestra espiritualidad se desarrolle, digamos, muy a la par de cómo se desarrolla la vida biológica. Y uno en la vida biológica no solo necesita una madre, sino que necesita también la figura de un padre. Entonces, Dios ha querido, como dice este famoso padre Donald Calloway, ha querido como que estos tiempos sean tiempos josefinos. En estos 150 años en la Iglesia se ha desarrollado más teología josefina de lo que se desarrolló en todo el tiempo de la Iglesia anterior. Por consiguiente, es un tiempo especial y es una dicha, un regalo de Dios que el Papa Francisco haya convocado este año josefino. Entonces, queremos invitarlos para que nos acompañen en este programa. Hoy queremos tratar un tema de San José y es San José como misionero, San José ejemplo de misionero. Y queremos que a partir de las experiencias que hemos tenido, digamos, lo que hemos leído, lo que el Señor nos ha ido mostrando a lo largo de nuestras reflexiones personales, lo que la vida misma nos ha mostrado, pues hablemos un poco en torno a esto. Misioneros todos del movimiento, esposos todos, padres todos, porque, bueno, esposos casi todos, padres todos, espiritualmente hablando con Rodri, pero yo creo que San José sigue siendo un modelo necesario para la evangelización de hoy. Hoy más que nunca necesitamos ver a San José en la reevangelización de una sociedad cada día menos cristiana. Rodri, bienvenido, hermano. Muchas gracias, Wilson. Me parece un tema muy grande. Realmente, Lazos de Amor Mariano ha acogido a la Sagrada Familia como modelo en todo sentido. Y hay elementos que rescatar que de alguna manera tratamos de aplicar al máximo en Lazos de Amor Mariano con los matrimonios. Es ese amor a Jesús en primer lugar, porque Lazos es eucarístico, todos los días hacemos la lección divina y la Santa Eucaristía. El Evangelio es clave. Del Evangelio rescatamos momentos de San José impresionantes, como un hombre muy trabajador, muy delicado, muy tierno, muy puro con la Virgen María y con el Niño Jesús, esa ternura de San José. Y es un modelo que está permanentemente en cada uno de nosotros, ese recuerdo de ese hombre justo, silencioso, trabajador, virtuosísimo, esa belleza de hombre que Dios escogió para la mamá y para el Niño Jesús. Y en estos matrimonios que vemos aquí, yo creo que la figura de San José siempre está presente. Yo quiero preguntarles a todos, ¿cómo haces presente a San José en tu casa? Somos consagrados a la Virgen María, pero entonces un hombre, un matrimonio consagrado a la Virgen, con los hijos, con la esposa, con el trabajo, en fin, ¿cómo vives a San José en tu casa? Adelante, Wilson. ¿Cómo vives a San José? Después sigue el mono. Qué buena pregunta. Yo siempre he dicho que yo estoy en deuda con San José. San José lo quiero mucho, lo he querido mucho siempre. No me ha faltado amor a San José, sino que siento que me ha faltado más darlo a conocer.
y dar a conocer todas las bendiciones que a través de San José sé que han llegado a mi vida, a mi familia, en todo sentido. Bendiciones a nivel espiritual, por supuesto, bendiciones a nivel económico, incluso de ayudas de momentos muy difíciles que nos hemos encomendado a San José, y ahí siempre ha estado su presencia. Creo que la primera aproximación a San José que uno como esposo tiene es precisamente verle como modelo de esposo, como modelo de padre. ¿Y le pediste la esposa a él? Y le pedí la esposa a él e hicimos los 7 domingos a San José. ¿Y si te cumplió? Pero Ave María, se sobró, se sobró. Hicimos previamente los 7 domingos a San José, antes de hacernos novios, Eso. y después, antes de casarnos, 7 domingos a San José, diciéndole a San José, hermano, si no es, desbarate todo. Y fue San José precisamente el que nos mantuvo unidos. Entonces, pero ya uno casado, pues, le ve a uno como modelo de esposo, porque uno dice, Dios mío, ¿qué santidad debe haber tenido José? Si los santos son santos porque han estado cerca de Jesús y de María, pues San José es santísimo, porque vivió todo el tiempo con ellos. Entonces, su relación con la Virgen María, su relación con Jesús, uno le pide mucho a él, sobre todo, San José, ayúdame a ser un buen esposo. San José, ayúdame a ser un buen padre. San José, ayúdame a ser un buen trabajador, siempre mirándole como modelo. Y es que la figura de San José se encarna mucho en nuestra realidad. O sea, uno esposo, padre, en el trabajo, uno ve a San José a toda hora como un referente. Eso para mí ha sido clave. ¿Quién como Dios? Dale como Dios, Edwicito. Como Dios. A ver, Wilson decía que se hizo los 7 domingos antes de ser novio, pues, de la que ahora es la esposa, y luego los 7 domingos, son 14, yo hice 21 domingos, porque 3 años de noviazgo con mi esposa, la que ahora pues es mi esposa, y todos los años hicimos muy juiciosamente los 7 domingos. Es una devoción, es impresionante las gracias que se arrancan a través de esta devoción. Y recuerdo muy particularmente que justo como por esos días, yo le pedí casi que en la última novena que le hicimos, en los últimos 7 domingos, le dije, bueno, Señor, San José, le pongo aquí esta intención, si recibo realmente la confirmación del cielo para casarme o no es el momento. Y entonces como que llevaba haciendo esos 7 domingos con toda devoción, con toda piedad. Mi novia también los hacía en ese tiempo y fue muy bonito. Y justo ese último domingo habla como del tema de la vocación. A mí me habló, o sea, y yo dije, bueno, quedé muy feliz y dije, uy, San José, gracias. Ahora 6 años después de matrimonio, solo puedo dar gracias a San José por todo lo que me ha regalado. Ha sido una bendición. El matrimonio fue pues orado, vivido en noviazgo, vivido en castidad, en pureza, muy orado, muy discernido. Y ser padre, por ejemplo, para mí, yo tengo mi papá vivo, gracias a Dios, un papá muy bueno, un hombre de mucho ejemplo, muy trabajador. Pero el ser padre para mí ha sido una cosa hermosísima. Tengo 3 hijos y ver crecer los niños, ver cómo nace un niño pequeñitico y va creciendo y uno puede cambiar los pañales, ayudarle en todo. O sea, yo creo que ese era San José. San José estaba ahí con la Virgencita, llevaba a Jesús. ¿Cómo quería San José a Jesús? ¿Cuál era el cuidado que San José daba a Jesús? Eso es una cosa hermosísima. Y hacerlo uno como padre con los hijos, ser buen esposo, ser cariñoso, eso es un regalo también que Dios nos da. O sea, Dios nos da el regalo del ejemplo de San José para poderlo seguir. Entonces, a San José yo creo que le debo muchísimo. He recomendado los 7 domingos a muchísimas personas. Sé de un hombre que estaba muy mal emocionalmente,
una situación muy difícil a nivel, pues con su novia y todo, y le dije, hombre, ve, a mí me funcionó los 7 domingos hacerlo. Hoy es un hombre casado, feliz, y cada vez que me lo encuentro me dice, hermano, gracias, gracias por esos 7 domingos. Entonces, por haberme recomendado esos 7 domingos, y vea, entonces los frutos son abundantes. Es un regalo muy enorme que tenemos, tener a San José como padre, como ejemplo en todo sentido. ¿Quién como Dios? Nadie como Nadie Dios. como Dios. Bueno, a ver, de San José podría yo hablar muchas bellezas, demasiado, pero así para contar algo puntual, referente por ejemplo a mi vocación, ¿cierto? Yo tuve unas dudas vocacionales muy fuertes, si Dios me quería soltero para compartir el Evangelio, para ir en el Evangelio, o si me quería pues casado, ¿cierto? Como ustedes saben, pues mi esposa es Juliana. Entonces, en ese tiempo fue muy clave San José, porque yo tenía la duda, bueno, si es que yo me caso voy a bajar el ritmo apostólico, si es que voy a dejar de ser misionero. Y creo que todos los que somos misioneros, para dar el paso al matrimonio es más o menos lo que uno tiene, ¿cierto? Y bueno, pero es que si bajo el ritmo. Y San José fue muy clave porque en San José entendí, por ejemplo, que San José no tenía una misión cualquiera, tenía una misión, era de custodiar a la Virgen María. Yo en San José, para mi vocación, entendí que era que Dios me quería al servicio de la vocación de mi esposa. Y me ayudó de que, así como San José le ayudó como fuera a que la Virgen María cumpliera con la misión de Madre de Jesús, yo tengo que hacer lo que sea para que mi esposa siga siendo misionera hasta que llegue al cajón, como se dice. Entonces fue algo muy bonito que San José me ayudó a entender, de que no era que yo iba a perder mi vida misionero, sino que antes me estaba poniendo como custodio de una misionera que es mi esposa, y que esa es la misión que tengo que cumplirle al Señor con la ayuda de San José hasta el final de mis días. Y es que, bueno, no solo mi esposa, sino mis hijos siempre sean misioneros, o sea, y para eso tengo esa ayuda muy grande. Y bueno, yo creo que también para los que están ahí hablando de la paternidad, hoy que están viendo este programa, después de casi 12 años de espera, yéndole a San José, que ya era mi papá retiro, hoy sale a retiro en esta tarde, entonces por favor le suplico una oración por mi papá, que un hombre muy bueno, un hombre que hemos tenido después de mi retiro muy buena relación, pero que faltaba ese empujoncito de ir a retiro, y San José en este mes se fajó. Entonces a él les pido una oración y a este hombre que intercede por nosotros, que es San José, pídale, sobre todo para aquellos que tienen esa dificultad con sus papás. Bueno, yo tengo una relación con él, gracias a Dios, pero inclusive los que tienen odio, rencores, que esa figura paterna la ven como opresora, pídale a San José que les sane el corazón, y de seguro se los garantizo que lo va a hacer. Y después de Dios, Nadie como María. y después de María, Nadie como San José. Bueno, muy bien. En mi caso, San José lo he visto también de una forma como San José como que ha sabido ir como tocando la puerta, ir enseñándome muchas cosas en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, alrededor, en los que tengo cerca. Cómo San José ha ido como mostrándose y mostrando en la realidad, en el día a día, su poder, su fuerza, su intercesión, su silencio, sus virtudes, y todo eso ha sido como en mi caso personal como una sorpresa día a día, de irlo como conociendo, de irlo como amando, de irme acercando mucho más a él. De pronto uno a veces se concentra o tiene un santo de devoción particular, y de pronto a veces, en mi caso, como que no tenía a San José tan presente, tan cercano, pero en los últimos años he visto cómo San José ha ido como entrando a todos los que están a mi alrededor en mi hogar, y cómo me ha mostrado mucho todo lo que él tiene para darme a mí y a los que tengo cerca. Desde pues una situación particular que pasó en mi casa, en mi familia, con mi papá, que mi papá ha sido como muy devoto a San José, y desde hace muchos años como que tomó esa devoción y empezó a hacer todos los días la novena a San José. O sea, mi papá es uno que empieza la novena y todos los días uno lo ve con su novenita, termina los 9 días y vuelve y arranca,
termina los 9 días y vuelve y arranca su novena, y eso me empezó a mostrar muchas cosas de San José. Y luego pues una situación de enfermedad que tuvo mi papá, donde le dio un infarto y donde fue una situación pues compleja, porque fue, pues en el momento como que no parecía tan grave, pero al final sí era muy grave lo que tenía, y uno de los cirujanos que lo atendió, porque les tocó pues operarlo de corazón abierto, se llamaba precisamente José Julián. Para nosotros fue como muchas cosas que empezaron a gritarnos, a decirnos: San José está cerca de nuestra familia, de nuestro hogar. Y de ese modo a mí personalmente se me empezó como a meter en mi hogar, a tenerlo más de cerca, a orarle a él, a mirar sus virtudes. Y yo digo que en la familia ahora uno dice: José es protector de Jesús y María. Entonces, ¿cómo puedo yo ser protector de Jesús y María en mi hogar con mis hijos? ¿Cómo puedo llevarles a Jesús? ¿Cómo puedo cuidarles a Jesús en ellos? ¿Cómo soy custodio? Porque todos los días, cuando llego por gracia de Dios a la Santa Misa, en el templo parroquial San Juan de Dios, hay una imagen grande de San José. Entonces, en muchas ocasiones, cuando uno llega un poquito justo de tiempo, le toca atrás por los protocolos, y ahí atrás hay una imagen, ha habido una imagen de San José grande. Entonces uno a veces acercarse a él y sentir que él te está custodiando, que te está abrazando, que te está llenando, que te está enseñando, que nos está guiando. Entonces para mí San José resalta la figura de guía, de saber qué paso debo continuar el día de hoy como papá, como trabajador, como una persona que lucha en la vida espiritual, porque a San José le tocó todo esto, le tocó el día a día, qué iba a hacer con Jesús y María, de pronto cuando le tocó moverse, ir a otro lugar, ir a Egipto, tantas cosas que le pasaron a San José, y sin embargo, o sea, Dios estaba ahí guiándolo, y ahora Él nos guía a nosotros. Entonces para mí la guía de San José, que día a día me ayuda para luego guiar a mis hijos y mi familia. Y después de María, Nadie como San José. bueno, estaba ayer, por gracia de Dios, me invitaron a un conversatorio sobre San José y me hicieron la pregunta que qué virtud le pediría yo a San José. Y mi respuesta fue ser como él. En realidad, hace muchos años soy muy devoto a San José, lo amo demasiado. Ha sido un motivador, un referente para mi vida, en ese ser padre, ser esposo, ser misionero. Y para mí San José se convirtió, lo hablábamos ahora antes de empezar, en esa sombra del Padre. Y cuando yo escucho las palabras en el Evangelio que dice, quien me ve a mí ve al Padre, y cuando veo que Jesús reconoce al Padre en San José, siendo la sombra del Padre, veo esa responsabilidad que tengo yo como padre, que mis hijos encuentren al Padre Celestial. Ese para mí es una responsabilidad muy grande, y a lo que me motiva a San José, a que en mí mis hijos vean el ejemplo del Padre, que es Él, ¿sí? Que es Él, y que en Él vean el ejemplo del Padre Celestial. Y como esposo, le pido mucho a San José, me ayude siempre a custodiar a esa esposa hermosa que me regaló, esta Tatiana Aristizábal, que estamos construyendo este matrimonio. Y le pido yo a él, a San José, que me ayude a valorarla, custodiarla, protegerla, que fue la misión que él me puso, ¿no? El cielo me puso a custodiar ese hogar, con todas las dificultades que hemos pasado, con todas las situaciones difíciles. Pero San José siempre ha estado ahí, ayudándonos, cuidándonos, protegiéndonos, mostrándonos. ¿Sí? Siempre he sentido mucho la asistencia de Josefo, de mi rey San José, en nuestro matrimonio, y en la providencia, bueno, en tantas cosas. Y para mí José, no sé si me permitan, si me extiendo un poco más, qué pena. Adelante, Mauri, no hay problema. Para mí José, la figura de José para mí es la siguiente. En el Evangelio de San Lucas, cuando iba María caminando para Belén, para empadronarse, que les tocó irse, entonces, ¿cuál es la figura que tengo que ser yo en toda esta sagrada familia, ¿no? Entonces va José,
va María y María nos entrega a Jesús, ¿cierto? Que esa es el totus tus. María nos da a Jesús. Entonces, nosotros siempre tenemos que predicar a María, llevar a María, siempre llevar a María, y que María es la que nos entrega a Jesús. Y resulta que yo siempre pensaba, pues, ¿quién era el que iba y tocaba las puertas de las casas de Belén? Era José, ¿cierto? ¿Quién guiaba al burrito? Era José, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder entrar a María, quien era quien llevaba a Jesús, quien entregaba a Jesús. Entonces, digamos que en síntesis, todo un misionero. Todo un misionero, Todo exactamente, todo un misionero. Entonces, en síntesis, a lo que quiero decirles es que nosotros debemos ser ese burro, que nos dejemos guiar por San José, que es el que lleva a las familias, a las necesidades, quien toca los corazones, ¿sí? Porque Él es el que lleva y entra María. Entonces sería como, ese para mí siempre ha sido como la figura de José en mi devoción hacia Él, y por eso lo amo tanto. Muy lindo, Mauri, lo que acabas de decir. Porque nosotros en Lazos de Amor Mariano, que tenemos un carisma de consagrarnos a Jesús por María y que haya personas que conviertan, que el darles a Cristo en un retiro, nosotros verdaderamente somos facilitadores de la gracia. Cuando una persona está en pecado, cuando un matrimonio está dañado, a veces está cerrado y cegado a Jesús y a la Virgen. No quiere saber sino palabras de mundo está contaminado. Pero tiene una facilidad para escuchar a otro ser humano. Escucha a los amigos, escucha a los hombres, escucha a laicos. Y nosotros nos presentamos como unos laicos común y corriente. Y esas personas escuchan a alguien de su misma condición. Laico, evangeliza laico de una manera potente hoy en día, increíble. ¿Y qué hacemos nosotros? Facilitar con la oración, tratando de orar. Esos retiros son muy orados, con el ejemplo y con las palabras sencillas que reciban a Jesús y a María. O sea, tocamos la puerta de los corazones. Hermosísimo ese ejemplo, hermano. Sí, Tocamos la puerta de los corazones para que, dice, María está en necesidad de un lugar para que Jesús nazca. Hermano. Una hermosura. Una hermosura. Gracias, Mauro. ¿Quién como Dios? Nadie como como Dios. Dios. Bueno, la verdad, para mí ha sido un regalo, un don, San José, y fue un reto muy grande porque de alguna u otra manera el enamorarme de San José me permitió sanar muchas cosas de mi corazón que quizás por la ausencia paterna no tuve la experiencia de vivir, ¿cierto? Y también un reto pues porque la verdad ser el director de la provincia de San José y reemplazar a un enamorado de San José como Mauro, y ese fue un reto que yo me propuse como provincial. Con ese patrono que teníamos era enamorarme de San José, y realmente ha sido este tiempo una necesidad para el corazón, una necesidad para el alma, y San José me ha ayudado algo como misionero, y es a cuidar, cultivar y amar profundamente la vida interior. Amar profundamente la vida interior que conlleva a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios lleva a ser uno un buen esposo, un buen trabajador y ser un buen misionero. Yo creo que algo que San José en su silencio nos enseña es las cosas sencillas, la sencillez, su amor, todo momento. Cuando hay un pasaje del Evangelio cuando encuentran a Jesús entre los doctores, que los doctores quedan maravillados con las palabras de Jesús,
yo pienso mucho en San José, en cómo José le enseñaba, cómo José educaba a Jesús y cómo ese papel de papá que brindaba la seguridad en el corazón de ser la sombra del Padre, ¿cierto? Y yo creo que nosotros en este tiempo tenemos que recuperar esa imagen y tener esa fuerza espiritual, esa fuerza interior de José, donde de alguna otra manera se nos ha quitado en muchas familias, en muchos hijos, el don de ser padres, ¿cierto? Y por eso en la vida espiritual a muchos se nos dificulta esa devoción, se nos dificulta la relación con el papá, pero también es un regalo tenerlo a él, porque San José nos da la certeza de que el papá es fundamental en la educación de los hijos y es fundamental en la vida como misionero. Realmente nosotros tenemos que tener eso como conciencia y sacar algo que nos ha metido la humanidad en la cabeza, o un dicho que papá es cualquiera, y papá no es cualquiera. Papá también tiene una responsabilidad, papá tiene algo, de alguna otra manera, la capacidad de dar y transmitir la fe. Y ese es el regalo más grande. Yo creo que la misión más grande que tengo yo como misionero de Lazos es poder, y mi sueño es en algún momento de mi vida ir a un retiro espiritual a servir con mis hijos, y que yo pueda estar sirviendo y mis hijos predicando. Ese sería el culmen de mi vida misionera, y es la misión mía, realmente enamorarlos de este carisma, enamorarlos de San José, enamorarlos de Jesús, enamorarlos de Nuestra Señora, y poder permitir que esto se prolongue en el tiempo. Este llamado tan grande de servir, de darnos a las almas, y eso se da en la medida de que uno sea un muy buen misionero. Qué bonito esto de tratar de ver a San José siempre como ese modelo también de misionero. Es curioso que en todo el Evangelio no aparezca una sola palabra de San José, y sin embargo sabemos que con seguridad absoluta él pronunció una, porque el ángel le dijo que la pronunciara: Jesús. Él tuvo que el ángel le dijo que le pusiera el nombre al niño. O sea, la única palabra que sabe, claro, seguramente pronunció muchísimas, Sí, pero claro. la única palabra que sabemos con absoluta seguridad que San José pronunció fue Jesús, porque fue una orden directa del ángel, de ponerle nombre. Y muy de la mano de lo que dice Mauro, es lo que hace un misionero: llevar a Jesús y a María a los corazones de las personas, tocar las puertas de los corazones, pero también custodiar la presencia de ellos, porque es que la misión no solamente consiste en que la gente acepte a Jesús y a María, sino que la misión consiste en ayudar a conservar a Jesús y María en el corazón de las personas, porque una vez uno recibe a Jesús por la gracia, es que fácilmente la pierde. Fácilmente viene Herodes, el Herodes del pecado, a matar esa gracia de Dios en ti, a sacar y arrancar y despellejar a Jesús y María de tu alma. ¿Y quién protegió a Jesús y María de Herodes? San José. San José es un modelo también para nosotros, para conservar la vida de la gracia de Jesús y de María en nosotros. Sí, yo creo que Lazos es un taller de San José todo, porque nosotros hemos visto cómo crece Jesús y cómo crece la consagración a la Virgen, el amor a la Virgen María, en todos los misioneros y en todas estas evangelizaciones. Creo que San José, colaborando, como cuidando, custodiando la familia, ha visto crecer a Jesús en el corazón de todos los misioneros y a la Virgen María. Ha visto crecer los matrimonios. Nosotros consagramos a Lazos de Amor Mariano San José desde que lo hicimos con la ayuda de Dios, patrono de esta comunidad. Después de la Virgen María, San José fue ese patrono de Lazos, y hemos visto su obra. También San José pues labra las almas, las pule, las va edificando, les va quitando
aquello que está mal. Porque es que el cuidar la gracia de Dios, que es cuidar a Jesús y a la Virgen en los corazones, San José tiene que haber sido un valiente guerrero del amor, de la pureza, de la humildad, de defensa de la familia, que es la gracia. Es que nosotros tenemos que tener injertado en el corazón una Sagrada Familia, porque es que la Sagrada Familia completa aquello que el Evangelio quiere hacer, porque Jesús pues no tuvo una esposa, tiene la esposa que es la iglesia, pero tiene a un papá y una mamá que fueron modelo de esposos. O sea que es una extensión de Jesús, San José y la Virgen, como decíamos ahora. Entonces, la Sagrada Familia tiene que volver a ser en los hogares esa figura de la Trinidad aquí en la tierra. El papá tiene que sentirse un San José. La Virgen María tiene que saber que su ideal es que su esposo sea un San José. Y en todos los hogares tiene que haber un altar donde esté San José, pues, en primer lugar Jesús, obviamente, ojalá un crucifijo bien hermoso, porque el crucifijo muestra el amor de Jesús, pero siempre tiene que estar a su lado, al lado derecho de Jesús está la Virgen María, y en el otro lado está San José. Esos tres elementos están en el hogar y deben estar en la vida de toda persona. Eso jamás pasará. El modelo de un papá como San José. Yo aquí en mi casa lo vi de una manera admirable en mi padre, una cosa de locos. Es decir, yo pienso en San José y pienso en mi papá. Qué belleza. Pienso en mi papá y pienso en San José. Entonces, porque mi papá fue o sea, siempre en todo momento y en toda oración y en todo conversatorio estaba San José presente en mi papá. O sea, San José, como él hacía, vos le hacías 20 y pico mi papá lo hizo toda la vida. Terminaba unos 7 domingos y seguía con los otros y los otros. Entonces después del domingo, el recito, voy a hacer el recito. Uno lo veía ya orando los 7 domingos. Pero sí es muy lindo ver que es capaz de hacer a un esposo, es capaz de hacer a una persona, San José, teniéndolo presente. Esa figura imprime carácter. San José es un verdadero varón de amor, de delicadeza, de ternura. Imagínense que el Padre Celestial le entrega al niño Jesús una madre, que es la Virgen María, que representa el amor maternal de Dios, que es una locura, y el amor paternal del Padre Celestial está en San José, la figura pues que Dios escogió. O sea que la manera de amar de San José tiene que haber sido una locura, porque Dios es amor, y ese fue el papá que Dios escogió. Si Dios escogió a la Virgen María en esa belleza, en esa pureza, San José tiene que haber sido de locos, una cosa hermosísima, un verdadero varón, un hombre recio, porque cuidar la gracia requiere una valentía muy grande. Yo anoche meditaba esa parte del Padre Nuestro que dice: y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esas tres cosas donde el Señor nos dice que oremos para que no caigamos en el mundo, en el demonio, en la carne, en el poder, en el tener, en el placer. Y yo creo que en San José, todos esos enemigos del alma, Él lo cuidó para que la Sagrada Familia no fuera a entrar en una cosa de estas por nada del mundo. Era un guardián de esa casa, para que solo la verdad, solo la pureza, solo el amor de Dios,
nada raro puede haber en esa casa que fuera a dañar esa Sagrada Familia, que fuera a mancillar esos tesoros. Y entonces San José es el representante, como quien dice, el San Miguel de la gracia de Dios en un hogar. Es San José. Qué belleza, como protector, pues, ¿no? Claro, un protector. Valiente. Y yo creo que Dios está completando nuestra espiritualidad, porque tal vez en una época tan convulsionada como la nuestra, que lo que más directamente se está atacando es la familia, y precisamente yo creo que esto es producto de deficientes figuras paternas a lo largo de toda esta historia, lo que decía ahorita Juanca, a lo largo de nuestra historia y a lo largo, digamos, de los últimos 200 años, la figura paterna se ha visto muy golpeada, incluso desde la revolución industrial del siglo XIX, pues es el papá, se fue a trabajar, desapareció. En el campo, vivían en el campo, trabajaban en el campo, pero la vida del campo era una vida diurna. Caía la noche y claro, estabas ahí, a lo mucho, pues trabajabas cerca de tu casa o en tu propio campo, pero en la noche siempre estabas con tu familia, siempre había la oración. Pero vino la revolución industrial, váyase a las grandes fábricas, váyase a las grandes factorías, lejos del campo donde vivían. Y ya entonces, ¿qué? ¿Dónde está papá? Pues la mamá tenía que estar ahí, pero ya como ganaban platica y el pago era tal fecha, tal día, el viernes, entonces el traguito y los amigos, y entonces el papá tampoco estaba el fin de semana o estaba ahí medio. Y esto generó una generación completa de personas con un papá muy ausente. Y la debilidad del papá en el hogar significó pues una deficiencia enorme. La mamá tuvo que tratar de compensar eso, pero evidentemente pues nosotros somos producto biológico de papá y mamá. En la formación debe haber papá y mamá. Al no haber papá y mamá, entonces al haber solo mamá, pues entró una crisis tremenda. Y yo creo que esa crisis que estamos viviendo nosotros fue una crisis inicialmente de ausencia de padre, que se vio reflejado ya en una mamá que se reventó. El machismo reventó a la mujer, y entonces ahora ¿cómo reventó? Con un feminismo radical. Pues bien, Dios dice, hay que reconstruir el hogar. Y en la espiritualidad puede que nos haya pasado lo mismo. Tenemos una clara figura de Jesús, somos eucarísticos. María y el rosario no nos falta, somos marianos. ¿Y dónde está tu espiritualidad, Josefina? ¿Dónde está la espiritualidad de tu padre José, que viene a complementar espiritualmente eso que es necesario también para tu alma? Creo que estamos en esa época de San José precisamente para eso. Y lazos, aunque hemos sido siempre muy josefinos, lazos a partir de esta consagración a San José, que vamos a iniciar con la ayuda de Dios ahora el 29 o el 30, estamos todavía definiéndolo. Creo que esto va a marcar de todas maneras un hito para lazos, un nuevo escalón en la espiritualidad de lazos. Eucarísticos, consagrados a Jesús y María y consagrados a San José. Sí, hay una parte que antes de darte la palabra, Juan Carlos, a ver, quiero resaltar lo que dijo Mauricio, y es que no padre perfecto no hay, pero cuando un papá reconoce sus debilidades, se le ve el esfuerzo, se ayuda de la gracia sacramental, de vivir en gracia de Dios, de esa comunión, de esa Eucaristía diaria, de ese tratar de agradar a su esposa en la manera correcta y así agradar a Dios y agradar a sus hijos, que tiene que ver a Jesús en sus hijos, tiene que dar al Padre, presentarle a Dios a los hijos, una función de fe. Cuando un niño ve a un papá de rodillas, el niño que se imagina que su papá pues es el héroe más grande que hay, y lo ve de rodillas y le suplica a Dios y le pide a Dios y danos el trabajito y que todos nos queramos y que no vaya a haber odios en esta casa y que no vaya a haber remordimientos, que ninguno se ofenda, que se traten con delicadeza. El Padre tiene una función muy grande de presentar a Dios y que todos aprendan que sin Dios no se puede hacer nada. Una figura de evangelización y de misionero de un papá es en su casa en primer lugar,
con su esposa, con ese ejemplo y con sus hijos, pero la fe viene de una manera que Dios la da fuertemente en el varón que se deja amar de Dios. Abre una ventana de fe para sus hijos y para su esposa y quedará impregnada su familia de la fe que entra a la casa por ese hombre que se deja amar de San José, de Dios como San José. Rodri, yo ahí quisiera para las personas que nos están viendo o los hombres que están viendo el programa, porque muchos deben de estar, bueno, de hecho creo que una realidad pues el tema económico, el trabajo que me menciona Rodri, pues uno como hombre se puede sentir nervioso pues, por esta crisis y uno con una familia. Yo quiero invitarlo a que piensen en San José, los hombres que están o que estamos pasando por esto, de que él pasó por esto también. O sea, lo que decía Rodri ahora, se le entregó la reina del cielo, el rey del universo, y él para sostener a ese par de reyes, o sea, con un tallercito, y cómo va a ser, él también vivió esto, y dejarnos guiar de la divina providencia. Justo y meditaba también sobre San José, que cuando él fue a tocar las puertas, y ninguna le abría, ¿cierto? Y uno podría decir, no, es que no me salió ni una, y ni un cuartico pues para ella, la reina del cielo y no tiene un techo, pero fue que terminó en un pesebre, que tal vez fue rebajarse, pero que fue el lugar ideal donde Dios lo quiso llevar, porque si hubiera habido una posada para entrar allí, ¿quién de ahí era digno para ver ese evento tan grande del nacimiento de Jesús? Que no fue un nacimiento normal, fue un momento, un destello de gracia, que sabemos que María no solamente tiene virginidad espiritual, como lastimosamente muchos predican hoy, no, es toda virgen, o sea, completamente virgen en su cuerpo y en su alma. Y fue que Dios Padre, a través de, tal vez, de que no le saliera bien a San José esto de ir a tocar y no le abrían, fue que cuidó a María. Si tu hombre, cabeza de hogar, hoy no te están saliendo las cosas económicamente bien, pégate de San José para que puedas llegar al punto donde Dios te quiere llevar. A veces es que Dios nos prueba en humildad, a veces es que Dios quiere darnos una mano y nosotros no nos dejamos, a veces es que somos muy tercos y testaduros en la cabeza, pero para eso está San José, que nos ayude con la humildad de Él. Él también lo vivió y nos entiende perfectamente a llegar al punto donde Dios Padre nos quiere llevar con nuestras familias. Entonces era como eso, motivar a que justo en esta pospandemia o esta crisis económica tan fuerte que muchos pueden estar pasando, peguémonos de San José. Como dicen por ahí, arriba de Dios no hay nadie. Entonces todo esto con la ayuda de San José va a pasar. Bueno, hay algo que meditar con las palabras de Wilson en el machismo. Yo creo que el machismo lo que hizo fue quitar el amor tierno del padre, y hoy el feminismo le está quitando a la mujer el regalo de ser madre, ¿cierto? Entonces eso es importante meditarlo, y hay algo que a mí me ha impresionado, la historia pues de Rodri y de don Bernardo, que en algún momento Rodri tuvo la decisión de si seguía con lazos o no seguía con lazos, y que llegó el Papa y le dijo, mijo, pues de lazos pueden llegar muchas vocaciones. ¿Te acordás que nos lo contaban los apóstoles de la Inmaculada? Sí, una profecía que ahí va bien. Sí, era un momento donde como que crucial que ibas a tomar una decisión en tu vida, y ahí fue donde llegó como una luz. Sí, mi papá me dio una luz muy potente. En un momento yo tuve un discernimiento vocacional, y al hablar con mi papá, él me dijo, mira hermano, ya estaba Lazos pues andando y todo, evangelizando. Me dijo, mira, en este momento lo que la iglesia necesita es que muchas personas conozcan al Señor, y Lazos lo hace muy bien. No se preocupe, no es lo que uno quiera, sino lo que Dios quiere. Y si eso sale bien, de ahí saldrán muchas vocaciones sacerdotales. Y eso es lo que, y es mejor, muchas vocaciones que una. Entonces, efectivamente, ha habido muchas vocaciones sacerdotales de muchachos que están en seminarios diocesanos, cantidad. Yo en mi cuenta llevo más de 80, pero pueden haber muchos que estén en los seminarios. Pues uno no se da cuenta que... Uno no se da cuenta.
pero que me hayan dicho a mí, vea, yo quiero ser sacerdote, de un hermano, ya. Entonces, de alguna manera mi papá, que era muy josefino, pues me dio esa luz, mi papá ya murió, y verdaderamente mi papá, siempre que uno se acercaba a él, uno veía un verdadero padre, muy tierno, pero muy hombre, muy cumplidor de su deber y muy buen esposo. Es una figura clave de San José. Yo creo que hablemos un poquito de ese tema, de cómo San José nos ayuda a ser buenos esposos. No, es que puedo... Qué pena. Dale, Mauro. No, dale, Luisito. A ver, Edwin. Viendo pues como las figuras de las imágenes que hoy nos muestran pues el arte y todo de San José, recuerdo particularmente una en Ecuador, una imagen, un cuadro, una pintura que me impactó profundamente, y es San José jugando con el niño Dios. Esa imagen me impactó muchísimo, porque uniendo un poquito como a lo que dice Juanca, entonces estaba San José, era ahí y le hacía como un burrito de madera y era jugando ahí, haciendo pues tallando una figurita de madera y jugando con el niño Dios. Entonces, empatando con lo que dice pues Juanca, eso ayuda mucho San José en ser padre. O sea, yo creo que cuando alguien habla de, ahora que se ven matrimonios que dicen, no, si yo no quiero tener hijos, pero hombre, si a lo menos tuvieran uno, se darían cuenta la belleza que es tener un hijo. O sea, y ya uno no se queda con, pues es decir, o sea, cuando uno tiene un hijo en los brazos, cuando uno ve la creación de Dios y uno dice, es que somos co-creadores con Dios. O sea, es el mismo, soy yo mismo, pero pequeño. No, eso es impresionante. Entonces, creo que San José nos ayuda muchísimo, muchísimo a ser padres. O sea, cuando uno es devoto a San José, él le da a uno una luz para educar a los hijos muy grande, pues es que el mismo San José tuvo el cuidado, como ya lo han dicho muchos, al niño Dios. Entonces, yo digo, hombre, ¿cómo jugaba San José con el niño Dios? ¿Cómo jugaba? O sea, ¿cómo era eso? O sea, y ese cuadro, volviendo como lo empecé, tenía que ser muy me recursivo marcó. porque en ese entonces no había fútbol. Imagínate, no había fútbol. Qué recursividad la de San José. No habían balones de play. Qué belleza. Mauro, ¿qué iba a decir, hermano? Bueno, varias cositas. Una, dice, si no estoy mal, Sor María de Jesús de Agreda, que escribe bastante sobre la vida de San José, dice que María se extasiaba al ver la figura de José. Se impresionaba mucho porque en él veía lo que ella encontraba en la oración al Padre Celestial. O sea, San José era figura del Padre Celestial. Eso era lo que veía María, lo que encontraba en oración, lo que sentía en oración, lo que el Señor le mostraba en oración, lo veía en José, ¿cierto? Y basado en eso, quería decir que muchas veces nosotros como padres pensamos en si ya tengo los recursos para casarme, si tengo los recursos para tener hijos, si puedo tener dinero, y eso hay que considerarlo, claro está, porque sería irresponsable no considerarlo, pero la pregunta sería, ¿te estás preparando interiormente para ser ese buen esposo, ese buen papá, trabajando en virtudes, pidiéndole a Dios que te ayude a crecer en virtudes, en cualidades, en aptitudes, pidiéndole al Señor que te haga como Él para ser capaz de ser reflejo de Él en tu esposa y en tus hijos? Entonces, eso sería una buena incógnita que podamos hacernos hoy, una buena pregunta, porque pensamos mucho en lo material, en este mundo materialista que estamos, nos vamos mucho hacia ese lado,
y se nos olvida que lo más importante es lo que podamos darle a ellos, que es a Jesús y a María, que precisamente era lo que hacía San José, que San José todo el tiempo era trabajando, todo lo que hacía era por su Jesús y por su María. San José salía de casa a trabajar, ¿y de quién se despedía? De Jesús y de María. Se iba a trabajar y todo el tiempo era pensando que lo que hacía era por su Jesús y por su María. Y llegaba nuevamente a casa, ¿y a quién saludaba? A Jesús y a María. Entonces, mis hermanos, los quiero invitar para que, de verdad, hay un libro por ahí que se llama El Gran Desconocido, podríamos acuñarlo, parafrasearlo para San José, que en realidad él es un hombre muy desconocido y es tan grande que no alcanzamos a dimensionar su grandeza. Es muy grande, no la alcanzamos a dimensionar. Podríamos quedarnos hablando todo el día de San José, hermano, y no acabaríamos, pero el tiempo corre, ya tenemos que ir concluyendo. Creo que este tiene que ser uno de muchos, donde sigamos hablando de San José, donde empecemos a recopilar testimonios de San José, porque muchos tenemos testimonios milagrosos. En el orden económico sí que tenemos testimonios de ayudas que San José nos ha hecho, en momentos que uno decía, Dios mío, acá, ¿qué? Y llegaba una ayuda de San José en un momento determinado. La devoción a San José todos los miércoles están dedicados a San José en la iglesia, y uno tenerlo presente ahí. Enseñarle a los niños el amor a San José, una imagen en la casa, los 7 domingos de San José, la novena de San José. Es decir, que San José sea de verdad para nosotros no simplemente el que sobra de la Sagrada Familia, sino el custodio de la Sagrada Familia, el que nos ayuda a nosotros. No sé, Rodri, algunas palabras para concluir, y de pronto que Alfred nos ayude con la oración. Bueno, no, yo diría que en San José se hace realidad la vida de Jesús en cuanto a que un hombre puede amar, y puede ser casto, puede ser puro, puede ser un verdadero padre, un verdadero esposo, un verdadero hijo de Dios. O sea que todo lo que es el pueblo de Israel, cuando se habla de un hombre justo, un hombre santo, en él se encuentran el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como la figura más hermosa de un hombre con hijos, porque en Jesús San José tiene a toda la humanidad, y en María también tiene a la madre de toda la humanidad, y él es padre de la iglesia. De manera que qué grande dejarnos amar de San José, y yo creo que nuestro Señor Jesucristo nos ayudará a plasmar en cada persona a ese San José, y lo mismo la Virgen María. Todos los años existen los domingos privilegiados, que son 7 domingos donde se meditan los dolores y los gozos de San José, antecitos de la fiesta del 19 de marzo, que es una fiesta muy grande. Entonces todo el mundo sepa, cuente 7 domingos antes del 19 de marzo y empiece a ofrecer la Santa Eucaristía en recuerdo de los dolores y los gozos de San José. Se hace unas pequeñas oraciones, en Lazo vendemos el librito, es una novena hecha por los papas, que mi papá quiso que se perpetuara en el tiempo. Él mismo me ayudó a confeccionar los libritos y las cositas, y que es potente. Y verán todos los que no son de Lazo, porque Lazo ya tiene instituido esa fiesta de San José, la Semana Josefina y todos los domingos de San José, pero existen los libros de San José, existe una cantidad de novenas muy lindas. Que la treintena. La treintena, exactamente. Los lirios. De manera que yo creo que a todos los que ven este programa no pierden el tiempo, sino que ganan enorme con amar este santazo, que Dios lo dejó para todos nosotros. Yo puedo decir algo. Claro, Mauro.
Decía Wilson al principio que se sentía en deuda con San José y que de pronto se podía estar completando la espiritualidad en lazos, y meditaba yo que en realidad sí puede ser que se esté completando, porque para la salvación de la humanidad se necesitaron 3 sí, ¿sí? El sí de María para aceptar a la encarnación, la venida del Mesías, el sí de Jesús, que fue allá en el huerto, cuando dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que fue donde dijo sí, y se necesitó el sí de San José también. Entonces el sí de San José cuando aceptó ser el esposo de María y el padre real de Jesús, ¿sí? El padre verdadero de Jesús. Entonces ahí también podríamos verlo, que sí se necesita de pronto confeccionar más, introducir más esa espiritualidad josefina. Me escribía solamente la semana pasada una chica de México y me preguntó: si Lazos es josefino, ¿por qué no tiene el corazón de José en el logo? ¿Cierto? Me preguntó eso. Y yo le dije: pues mija, muy buena su pregunta. Y te voy a responder a mi manera, desde lo que pienso. Pues en realidad San José siempre le ha gustado estar muy oculto, muy en silencio. Y en realidad sí están. En el corazón de Jesús está el corazón de José, y en el corazón de María también está el corazón de José. Y en realidad, más que ese corazón, más que una expresión de un corazón castísimo de San José, somos nosotros los que debemos mostrar a San José, quien lleva a María para que ella entregue a Jesús. De pronto también sí puedo dar un último aporte. Claro que sí, Alfred. Sobre San José y lo que dice Mauro. Incluso Juan Pablo II, nuestro Papa, nuestro Santo Papa, en la exhortación el custodio del Redentor, habla de ese sí, de que San José participó del sí de María en la Anunciación, y que participó pues como espiritualmente de ese sí, y como decía Mauro, pues también el sí que le dio a Dios y el sí que le dio a ser el esposo de María. Entonces ver como lo que hemos como invitado aquí en el programa, ver la grandeza, el poder, la intercesión, la cercanía que tiene San José con Jesús. Solo pensemos algo: cuando vemos una imagen de San José, lo vemos cargando el niño. Precisamente aquí en la casa de Rodri tenemos un San José y está cargando el niño. Entonces pensemos cuánta santidad, cuánta virtud, cuánta pureza, cuántas gracias especiales en San José. Meditemos algo: en el Evangelio en muchas ocasiones muchas personas querían tocar a Jesús, y si no estoy mal, había una mujer que tenía flujos de sangre y tocó el manto de Jesús, y de Jesús salió una gracia especial y se sanó la mujer, y incluso Jesús luego: ¿quién me tocó? Y bueno, la mujer se acercó y hubo un diálogo hermoso y un acercamiento, y la mujer tuvo fe, pero solo con tocar a Jesús el manto un poco. Ahora pensemos en San José, que lo cargó, lo besó, en cuántas ocasiones quizás lo bañaría, lo ayudaría a cambiar, le enseñaría a hablar. Cuántas cosas le enseñó San José, cuánta gracia en San José de estar con el niño Jesús. Y si esa mujer que fue sanada, esa hemorroísa o esa mujer que tenía esos flujos, estuvo alegre, y me imagino yo que de pronto llegó a su casa o llegó donde sus amigos y habló de Jesús, habló de la alegría, de sentirse sanada, de sentirse como con esa plenitud de que conoció a Jesús, de que le habló. Ahora díganme la alegría de esas amigas o de esos amigos y esos familiares, y ahora hagamos la comparación de la alegría de los que nos hagamos amigos de San José, de sentir también y ser partícipes de esa gracia de San José, de que él fue el custodio que cargó a Jesús, de que lo besó, de que lo ayudó, que lo hizo parte de él, y que si nos hacemos muy amigos de San José vamos a tener también como esa alegría, esa plenitud, vamos a ser partícipes de esas gracias de San José. Y como hemos hablado en el programa, silenciosamente San José nos va a ir transformando a cada uno de nosotros. A ti que nos estás viendo en este programa hoy, que si de casualidad prendiste el televisor o el programa, el YouTube, y te salió este programa y te lo estás viendo, creo que hoy hay una gracia especial para ti, para que conozcas a San José, te acerques a él, y él silenciosamente va a llenar tu corazón, te va a sanar,
te va a llenar de gracias especiales y vas a conocer a través de los brazos de San José a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, nos vamos a disponer. En este momento vamos a cerrar nuestros ojos. Tú que nos estás viendo, también te pedimos que te pongas en una posición cómoda, que abras tus brazos, que cierres tus ojos y que en este momento entres en oración. Que en este momento tu corazón pueda hablarle a San José. Que en este momento tu corazón pueda decirle a San José: el día de hoy te he conocido un poco más. El día de hoy he aprendido cosas que no sabía de ti. Y el día de hoy puedes hablarle con confianza como un amigo. Él también es tu amigo. Dile en esta oración que quieres acercarte más a Jesús, que queremos conocer más a Jesús, que queremos recibir esos destellos de gracia. Cuando San José tenía en sus brazos al niño Jesús, cuando lo besaba, cuando caminaba con él, cuando le daba su manito, cuando le estaba formando, cuando le estaba guiando, cuando le tocó tomar decisiones radicales, cuando le tocó salir corriendo para Egipto, cuando le tocó huir de la dificultad porque estaban atacando al niño Jesús, lo podían matar, y huyó porque el Señor, el Padre Celestial, a través de un ángel le mostró. Y en tu corazón medita que en tu vida quizás hay momentos también que el Padre Celestial te está hablando, te está diciendo que recibas sus palabras, y en el día de hoy a través de San José vas a recibir esas palabras de lo que día a día vas a tener que hacer para acercarte más a Jesús y a María. En unos 10 segundos, 15 segundos, vamos a permitir que tú mismo le hables como un amigo, que le hablemos todos los que estamos aquí en el programa, los que nos están viendo, le hablemos como un gran amigo y le digamos lo que estamos necesitando para nuestra vida el día de hoy. San José, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.